Esto es Territorio Escondido, Historias Rurales de Chile, un podcast de Fundación Superación de la Pobreza, Servicio País. Un viaje que revela historias de la cultura local y descubre la riqueza de cada territorio. En muchos territorios de Chile se vive una gran paradoja. Son muy ricos desde el punto de vista natural y sociocultural, y sin embargo enfrentan altos índices de pobreza y vulnerabilidad en distintas dimensiones, como la vivienda, la salud, los ingresos, la educación o la conectividad. Pero el valor patrimonial de estos lugares es único. Los medios y modos de vida de sus habitantes son importantes y son claves para el desarrollo sustentable de nuestro país y la superación de la pobreza. En este episodio te invitamos a recorrer el Altiplano, un territorio en las alturas, cargado de historia y conocimiento. En el extremo norte de Chile, la región de Arica y Parinacota se define por sus tres grandes pisos ecológicos: la costa, la precordillera y el altiplano. Arica concentra la mayor parte de la población urbana, mientras los habitantes de la ruralidad se sitúan en la zona altiplánica, en comunas como Camarones, Putre y General Lagos. El altiplano conserva un carácter único y su comunidad está profundamente conectada con sus raíces aymaras y su multiculturalidad. Su rico patrimonio incluye flora, fauna y tradiciones y prácticas heredadas de sus antepasados. A pesar de esto, este territorio concentra los más altos índices de pobreza del país, falta de servicios básicos y también un aislamiento físico y digital. Esto provoca un marcado despoblamiento. Son las personas mayores quienes aún persisten, mientras los jóvenes migran a las ciudades en busca de oportunidades. Frente a esta realidad, la ganadería camélida andina es una esperanza de reconexión. La tradición ancestral de la crianza de llamas y alpacas sustenta la economía local a través de productos alimentarios, textiles y comerciales. Es una expresión de su modo de vida, con relatos y cantos que conectan a seres humanos, animales y al universo. ¿Será cierto que en estas alturas las personas reciben señales de la naturaleza? A más de 4.000 metros de altura, en la localidad de Visviri, se encuentra la Estancia Manzano, una microempresa familiar que mantiene la tradición de la crianza de llamas y alpacas. Aquí encontramos a Rolando Manzano Rada, un joven médico veterinario que ha vuelto a las tierras de sus ancestros. Junto a su familia, cuida a más de 200 animales con un modelo integral de ganadería ecológica que respeta la cosmovisión del territorio. Creo que el altiplano te vuelve a conectar. Yo creo que estando en la ciudad uno se aleja de eso y estando ahí arriba uno se da cuenta que pertenece a un todo, a la pacha, como se dice. Creo que te ayuda a entender eso nuevamente, a que la condición humana pareciera que se expresa más en estos territorios más rurales. Yo creo que volver a emprender, a reencontrarte con esta tradición de la ganadería, poder ir a caminar con los animales, poder estar ahí en esas jornadas de pastoreo, de soledad también, el silencio del altiplano igual te genera algo emocional, espiritual, un poco salirte de los cánones acá de la ciudad. Creo que esa recolección es bien interesante para lo espiritual. Yo creo que es la responsabilidad con el territorio, con no dejarlo abandonado, que puede ser muy fácil, o invertir más tiempo o recursos en la ciudad, que es más rentable, pero somos responsables de eso. El altiplano no es un lugar o los bosquedales que son prístinos, porque van a existir sin la presencia humana, son espacios que son moldeados, ¿cierto?, por las personas. Entonces los bosquedales, muchos casos de esos bosquedales que han sido ya desocupados y se secan, porque necesitan la presencia humana. Entonces eso pasaría si la mayor cantidad de población, que también lo que está pasando hoy día, siguiese ese rumbo. Sectores deshabitados y perdiendo toda la identidad del territorio. Estás escuchando el podcast Territorio Escondido, Historias Rurales de Chile. Aunque el aislamiento es una barrera que dificulta el acceso a oportunidades y recursos, la riqueza patrimonial del altiplano se manifiesta en un calendario lleno de festividades que se viven en comunidad y son mucho más que encuentros sociales.
son expresiones de su cosmovisión. La música, los bailes, las comidas y los ritos conectan a las personas con su historia y su espiritualidad. La fuerza de estos ritos y relatos tradicionales resuena como parte de su identidad y cultura viva. Juan Carlos Vargas Bernales es profesor intercultural. Desde joven se ha dedicado a preservar y transmitir las tradiciones del altiplano. Como docente itinerante, ha recorrido escuelas rurales en comunas como Camarones y localidades como Esquiña. Es un gran contador de historias, un portador de la sabiduría de su pueblo que con su trabajo ha ayudado a preservar la identidad del territorio biocultural andino. Juan Carlos nos relata parte de la conexión del pueblo aymara con los animales y la naturaleza. El cóndor viene siendo un personaje respetable, ¿no es cierto?, que está en contacto con el Tata Dios en las alturas, en las montañas, y muchas veces es el mensajero del Señor. Y muchos cuentos se relacionan con el cóndor y el zorro, que se sube al lomo del cóndor y van al cielo, a una reunión que tienen ahí con los animales, un banquete. Ahí el zorro se cura y de alguna forma también, y en el camino, en esa bajada, se burla de unos pajaritos, los pajaritos le pican, le picotean la cuerda y pum, se cae el zorro. Todo lo que comió se revienta en la tierra y lanza las semillas y crecen todas las frutas y verduras que comió en el cielo, ¿no es cierto? Esos personajes vamos a ver muy juntos también al zorro y al cóndor. Historias como esta nos recuerdan la estrecha relación de las comunidades del altiplano con su entorno. Y como toda fábula, son narraciones que dejan una enseñanza. El suri también es otro personaje, el ñandú, el avestruz, volaba junto al cóndor, eran compadres los dos, eran amigos, compadres, fueron a cazar, y en la cacería el cóndor Malcu le dice al suri que hay que respetar a la Pachamama, las vicuñas que habían cazado, hay que agradecerle a la Pachamama, hay que darle una partecita, enterrarla en la tierra y darle a la Pachamama. Hay que ser agradecido. No, si el esfuerzo fue de nosotros, dice el suri. El esfuerzo fue de nosotros, ¿por qué tenemos que agradecer a la Pachamama? Comieron nomás, el cóndor agradeció por supuesto, hizo el ritual de entregarle un pedacito a la Pachamama, enterrarlo en la tierra, pero el suri no dijo nada, no hizo nada, y se dedicó a comer la carne que habían cazado, y después se echaron a dormir, ¿no? Porque la guatita llena hace que uno también esté satisfecho y tenga ganas de dormir y de tomar una siesta. Después de la siesta, el cóndor Malcu se levantó, miró al suri y se echó a volar, voy, sigo mi camino. Y el suri también, espérame, compadre cóndor, amigo. Quiso emprender el vuelo, no pudo volar, se dio un porrazo tremendo y no pudo volar. Intentaba varias veces, 2, 3 veces y nada. Entonces el cóndor le dijo, ve, por no agradecer a la Pachamama te pasó esto. El Tata Dios le habrá castigado, ¿no es cierto?, por no agradecer ni a la Pachamama ni al Tata Dios, no agradeció a nadie. Así que desde ese entonces el suri es un animal que aunque sea un ave, no puede volar, imposible, no puede volar. Fue condenado a vagar por la tierra nomás al suri y a alimentarse de la semilla, alimentarse de carroña, ¿no es cierto? Así el cuento del suri, que nosotros lo conocemos como avestruz andina, suri. El aislamiento también ha sido inspiración de historias. Las dificultades del ir y venir han impulsado la creatividad y las creencias populares como esta que nos comparte el profesor Juan Carlos Vargas. Muchos de mis cuentos eran digamos, el ataúd de la muerte, le digo yo. Esos cuentos, antiguamente no había ataúd en las comunidades, no había. Y el que trajo el curita era un ataúd de madera nomás, que lo ocupaban, era como el ataúd comunitario. La gente enterraba a la persona, no había conexión entre la ciudad y el pueblo, no había tanto transporte para transportar. Se falleció una persona y tenían que enterrarla, pero ¿cómo la enterramos? ¿Cómo la velamos? ¿Cómo se vela la persona? Así que utilizaron el cajón comunitario, que el curita una vez llevó, ¿no es cierto? Este va a servir para cada vez que hay un fallecido, ahí lo velaban, en una mesita, en la casa del comunero. Bueno, con el adelanto de la tecnología, del transporte y los caminos, han permitido que la gente pueda pedir cajones a la ciudad y los traigan ahí a bajo costo, lo que le cobren, pero van a pagar, pero ya tienen un cajón propio. Y se olvidaron del cajón comunitario, que les sirvió tantas veces, ¿no es cierto?,
Así como la mesa de Parinacota, ese cajón anda rondando por ahí, no sé, un día desapareció, y los comuneros, se le aparecen los comuneros igual en las casas. Y eso da a conocer de que alguien se va a morir en esa casa. Así que le tienen miedo al cajón comunitario. El cajón desapareció en la iglesia. Y ahí está rondando. Estás escuchando el podcast Territorio Escondido, Historias Rurales de Chile. La colaboración entre comunidades es clave para mantener la sostenibilidad del altiplano. Rolando Manzano actualmente es el coordinador de la red de ganaderos y ganaderas de camélidos del Territorio Biocultural Andino, una organización que reúne a 15 asociaciones y comunidades indígenas. En 2022 lograron un acuerdo con el Ministerio de Agricultura para crear una mesa técnica trirregional de ganadería camélida. Al año siguiente consiguieron la incorporación de la ganadería camélida al Registro de Patrimonio Cultural Inmaterial de Chile. Además, lograron el compromiso de las autoridades ministeriales y de la Presidencia para la elaboración del proyecto de ley de fomento productivo y salvaguarda patrimonial de la ganadería camélida altoandina. Los camélidos sí son una oportunidad que hemos heredado de nuestros antepasados. Y está ahí hoy día desde la red de ganaderos, desde las mesas técnicas, estamos creando todos los instrumentos posibles para que la persona que quiera hacerlo se le haga más fácil el camino del retorno. Pero va a depender después de ellos. Estamos trabajando en la ley, trabajando en el plan camelio, que se aumenten los cupos, que no tengan excusa las personas que quieran retornar de que no tengo apoyo del Estado. Acá está todo el apoyo, solamente falta tu parte. Nosotros ya nos encargamos de dar la mayor cantidad de herramientas. La red de ganaderos y ganaderas no solo fomenta la producción sostenible, sino que también busca reencontrar a las comunidades en prácticas que equilibran el respeto por la naturaleza con el desarrollo económico. El altiplano es mucho más que un paisaje imponente, es un territorio vivo, de conexión profunda entre su gente, su cultura y la naturaleza. La ganadería camélida, las festividades y los relatos ancestrales son parte de su identidad y un llamado a valorar y proteger este patrimonio. El trabajo de iniciativas como la Red de Ganaderos y Ganaderas demuestra que la sostenibilidad es una responsabilidad compartida, que nos invita a actuar desde lo local hacia lo global. Proteger el altiplano significa proteger sus raíces, conocimientos, prácticas, historias y enseñanzas que estas comunidades han cuidado por generaciones. Sus habitantes trabajan para resguardar su territorio, conscientes de traspasar sus tradiciones ancestrales a cada nueva generación. Para mantener nuestra historia viva, no solo es importante conocerla y respetarla, sino también visibilizarla. No podemos transformar la realidad que desconocemos. Escuchaste Territorio Escondido, Historias Rurales de Chile, un podcast de Fundación Superación de la Pobreza Servicio País, que cuenta con el financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Trabajamos promoviendo mayores grados de equidad e integración social en nuestro país. Si quieres saber más de nosotros y de nuestros contenidos, te invitamos a visitar www.superacionpobreza.cl.